Garro estuvo trabajando en este tema, estos 4 reclusos que fallecieron en la cárcel de Santiago Vázquez tras un enfrentamiento. Hablaron las autoridades. Adelante, Mati, buenas tardes, bienvenido. Gracias, compañero. El saludo para ti, Stephanie, y también el saludo para todos los televidentes. Efectivamente, en horas de este mediodía ocurrió este trágico hecho. Como bien detallabas tú, fallecieron 4 personas privadas de libertad y además 3 funcionarios policiales resultaron intoxicados por inhalar monóxido de carbono. Hace un rato nada más se brindó una conferencia de prensa aquí en la sede del Ministerio del Interior, liderada por el ministro Carlos Negro, donde se brindó una información primaria respecto a lo ocurrido. Ella indica que, privados de libertad de celdas continuas salieron de ellas para enfrentarse con cortes carcelarios. La policía fue a reprimir con munición no letal, se cubrieron con colchones y en ese momento, una parte de los privados de libertad que se habían encerrado en una celda, allí se les arrojó entonces un colchón incendido y el trágico desenlace entonces de 4 personas privadas de libertad fallecidas al mediodía de hoy. Nosotros estuvimos en la unidad número 4 en horas de la tarde, donde allí concurrió el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Petit. También estuvimos conversando con algunos familiares de las personas privadas de libertad en el módulo 11, que fue donde ocurrió este hecho, y conversamos con Petit, quien obviamente lamentó este triste desenlace, pero también se refirió a las pésimas condiciones de este módulo. Si les parece, vamos a compartir justamente con ustedes la palabra de Juan Petit. Es un módulo de seguridad, de agresividad, de personas que han tenido problemas, aunque hay también distintos perfiles, superpoblado, con muy pocos funcionarios, es parte de los sectores que nosotros hemos señalado siempre que tienen que ser cambiados muy radicalmente. Creo que es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto. No alcanza con una medida aquí o allá, o un conjunto de medidas. Hay que cambiar el sistema, hay que pensar otro sistema diferente. No es momento para ahondar y hablarlo ahora, lo hemos hablado muchas veces, así que yo creo que es una señal más. No tenemos que seguir esperando desgracias o desgracias aún mayores o nuevas desgracias para darnos cuenta que el sistema penitenciario tiene que cambiar mucho. Tenemos un índice de prisionización elevadísimo, infinanciable. Esto es responsabilidad para los 3 poderes del Estado, hay muchas cosas para hacer. No es que no se esté trabajando en el buen sentido, lo que pasa es que hay otras cosas que van más allá de esa hoja de navegación que requieren recursos y nuevos diseños, nuevas instituciones, nuevos mecanismos. Está todo arriba de la mesa y esto es una nueva y tristísima señal de lo complejo que es la realidad. De ir nuevamente a exteriores, tomamos contacto con Matías Garro para que nos siga ampliando la información y dando detalles sobre el fallecimiento de estos 4 reclusos en la cárcel de Santiago Vázquez. Repasamos nuevamente 4 los fallecidos tras este trágico hecho en el módulo 11 de Santiago Vázquez. 4 personas privadas de libertad fallecieron en horas del mediodía tras este incendio. Repasemos los nombres que se dieron a conocer aproximadamente a las 16 horas de hoy. Se trata de Luciano Flores Dos Reis, de 23 años, Manuel Alexander Porciúncula Martínez, de 27 años, Johnny Francisco Sosa Caballero, de 34 años, y Walter Javier Ocampo Ifraín, de 47 años. ¿Por qué es importante repasar estos nombres? Porque según información del Ministerio del Interior, por el momento solamente pudieron dar con la familia de uno de estos 4 privados de libertad. El resto todavía no hay mayores datos y no pudieron dar entonces con familiares. Nosotros estuvimos en horas de la tarde allí en Santiago Vázquez, donde se acercaron justamente varios familiares de privados de libertad que están en ese módulo 11 para constatar si se trataba de su familiar, si su familiar estaba entre esos 4 fallecidos. También es importante destacar que 3 funcionarios del Ministerio del Interior fueron internados por intoxicación luego de inhalar monóxido de carbono. Como les decía en el anterior contacto, hubo una conferencia de prensa aquí en el Ministerio del Interior
Interior, liderada por el ministro Carlos Negro, y también habló la directora del INR, quien explicó cómo se dieron estos hechos. Nosotros les comentábamos a grandes rasgos, se trató de una pelea entre privados de libertad de celdas contiguas y bueno, allí la policía fue a reprimir con munición no letal, se cubrieron con colchones y en esos momentos uno de esos colchones se incendió y se arrojó hacia una de las celdas donde estaban otros privados de libertad cubriéndose justamente de la represión de la policía. Pero si les parece, la vemos y la escuchamos. Fue protagonizado por dos grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Cuando la policía se entera del incidente y concurre a reprimirlo con munición menos que letal y con agentes químicos, es frenada con colchones y en ese momento los habitantes de una de las celdas repliegan, se encierran en la celda y las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado que es altamente inflamable y con eso se prende fuego los otros colchones y el resto de la celda. Esos fueron los hechos. En este momento está Fiscalía trabajando, primeramente Fiscalía de Flagrancia, después Fiscalía de Homicidios. También hubo pericia de la Dirección Nacional de Bomberos para poder despejar cómo había ocurrido el hecho de la muerte. También trabajó la Dirección de Policía Científica y la Unidad de Análisis e Investigación Penitenciaria para esclarecer los hechos. Y el ministro Carlos Negro lamentó estos hechos y destacó que todo esto se da como consecuencia del hacinamiento que hay en las cárceles del país. Por otra parte, cuestionó a la administración anterior, donde Negro destacó que todo esto se da como consecuencia de políticas donde el anterior gobierno vio como única alternativa la cárcel y eso lleva a altos índices de prisión en nuestro país, según indicaba Negro, la más alta de Latinoamérica. El problema que tienen las cárceles y que motivan estos tipos de episodios es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de unas tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Es el primer país de América del Sur, América Latina, con presos por cantidad de habitantes por año. Por lo que ese dato en sí ya nos da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y no pueden ser mencionadas como, ninguna de ellas como preventivas o que sirvan para impedir que estos episodios se repitan. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa. Debemos cambiarla. Y por último, compañeros, compartir con ustedes una información que por estas horas el Ministerio del Interior no puede asegurar ni descartar, pero como ustedes me escuchaban, nosotros estuvimos en Santiago Vázquez en horas de la tarde conversando con familiares de privados de libertad que se encuentran en ese módulo, en el módulo 11, y los que nos aseguraron varios es que este trágico hecho tuvo que ver con un tema de alimentos. Según nos indicaron, hay grupos de privados de libertad más violentos, más fuertes que otros, que se apropian justamente de los alimentos y de las pertenencias de otros que reciben a través de su familia. Esta pelea comenzó en el patio del penal y luego se trasladó entonces a las celdas y allí ustedes escuchaban entonces a la directora del INR, salieron de esas celdas para pelearse con córteles carcelarios y entonces, bueno, ocurrió todo lo que ocurrió. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí. Vuelvo con ustedes a estudios.